A continuación presento la ponencia del trabajo final del Seminario de Autor, Educación y Filosofía, donde tomamos como autor al señor Rancière. Mi nombre es Ricardo Casas, soy quien va a presentar esa ponencia a través del contexto de la emancipación intelectual en los jóvenes de Colombia. La emancipación intelectual en Colombia es un proyecto que daría muy buenos resultados, dado que la educación en Colombia presenta el contexto de manejar una situación de educación tradicional, donde el maestro es quien impone sus conocimientos y los transmite de forma sistemática a los estudiantes. Actualmente en Colombia no tenemos, no como hablar de una emancipación intelectual por lo que comentaba anteriormente. La emancipación intelectual sugiere que los estudiantes sean autónomos, proactivos y generadores de su propio conocimiento. El maestro puede ser, como dice en su libro Rancière, es un maestro ignorante, es quien puede aprender a enseñar y hacer que los alumnos aprendan a partir de su ignorancia. Es un método muy parecido al de la mayéutica, dado que Sócrates también partía de lo que no sabían sus alumnos para alumbrar sus ideas. La emancipación intelectual en Colombia requiere un cambio de actitud, una nueva sistematización de la pedagogía en Colombia. Un buen ejemplo podría ser hacer que los estudiantes analicen el contexto social del entorno en que conviven. A partir de esta situación, los estudiantes pueden empezar a reflexionar y realmente realizar sus propios criterios y comentarios de acuerdo a lo que están viviendo. De allí también pueden partir para realizar lo que son soluciones que pueden ser muy viables para mejorar sus condiciones de vida. La emancipación intelectual en Colombia en jóvenes es una necesidad que tiene que partir de la igualdad, siendo la desigualdad una causa por la cual no se da. La desigualdad es una causa de la no emancipación intelectual porque los profesores realmente muchos profesores están delimitando sus conocimientos de acuerdo al contexto social donde están educando. Es decir, si los estudiantes son de un estrato alto, les dan más exigencias que a los jóvenes que están estudiando en un colegio público. Por eso se hace necesario primero pues partir de la igualdad, como lo sugiere Rancière, para poder realizar la emancipación intelectual. Basándonos en la emancipación intelectual, podemos llegar a un gran logro. ¿Al logro de qué? De que los estudiantes generen su propio aprendizaje. Es necesario, porque realmente cuando inculcamos nuestros conocimientos a los estudiantes, lo que hacemos es de pronto caer en las mismas hipótesis que no han sido resueltas durante años atrás. La emancipación intelectual requiere un cambio de actitud tanto de docentes como de estudiantes, y obviamente que tiene que cambiar la estructura curricular de los colegios. Es por eso que la emancipación intelectual tiene que partir ya no como un proyecto, sino como un hecho en todos los colegios que oferten educación media. La emancipación intelectual, como decía Rancière, nos genera también la igualdad de estudiantes. ¿Por qué? Porque mediante el contexto del debate ellos pueden generar lo que son conciliaciones y llegar a un acercamiento a lo que es la verdad pura o neta universal. En Colombia existen zonas que son dominadas por grupos al margen de la ley, los cuales también están implicados en el tema de la educación de jóvenes, dado que no permiten que se les enseñen ciertas situaciones a estudiantes de estos sectores. Por ejemplo, en la costa norte, donde hay predominio de bandas criminales, está prohibido que los estudiantes conozcan temas de sociología. Lo mismo que en las zonas del Pacífico y los llanos, los jóvenes no pueden aprender temas sobre capitalismo. Es decir, los mismos grupos armados están delimitando lo que puede ser la expansión de la inteligencia de nuestros jóvenes. Estamos limitando a los jóvenes a que piensen tal cual como venimos pensando desde hace aproximadamente 50 años. Cuando logremos incorporar en nuestra educación la emancipación intelectual, podríamos hablar de lograr la verdadera socialización y la democracia que este país necesita. ¿Por qué? Porque es que los agentes que representan el poder adquisitivo, obviamente que no consideran que los jóvenes piensen, porque ellos son el futuro productivo de sus empresas. Esa emancipación intelectual se hace necesaria porque los jóvenes son realmente una esponja que absorben conocimientos, y ese mismo conocimiento absorbido generan grandes ideas, grandes contribuciones para que progrese el país. No obstante, tenemos que reiterar
que los jóvenes de hoy día son quienes van a manejar nuestro país en el futuro. La emancipación intelectual, si nos montamos al contexto histórico, ha sido siempre obstaculizada. Recordemos que cuando llegó Cristóbal Colón con todos los españoles, ellos lo que hicieron fue imponer sus credos a los indígenas, quienes ya tenían un criterio religioso establecido, y pusieron por la fuerza el cristianismo, donde consideraron que no había ninguna otra forma de credo, y abolieron cualquier forma de contradicción. Ese es un ejemplo, dado que si no hubieran llegado a conquistar, sino a colonizar, se hubieran podido debatir, se hubieran podido departir las diferencias y llegar a un contexto muchísimo más democrático. Pues Colombia, que la Constitución protege los territorios indígenas, ellos realmente pues han perdido muchas de sus costumbres porque ellos fueron sometidos a la cultura occidental, a la cultura europea, por lo cual pues es realmente muy destacable que existan todavía culturas que se identifiquen étnicamente, aunque sus costumbres ya hayan sido abolidas. Hablo de sus costumbres religiosas, dado que ellos ellos se les respetan su minoría étnica, o sin embargo se tienen que adaptar a las leyes constitucionales de nuestro país. La igualdad será el resultado de lograr una verdadera emancipación intelectual. Cuando logremos eso, podemos hablar que nuestros estudiantes no se van a discriminar en ningún contexto, sea por estratos, sea por raza, credo, color, ¿sí? Por ser partidario de izquierda, derecha. Es más, incluso en los jóvenes podemos hablar que entre ellos mismos obstaculizan el tema de la emancipación intelectual. ¿En qué sentido? Hemos visto que se forman muchas etnias urbanas, las cuales someten que su grupo no puede pensar algo más allá de lo que considera esa etnia como verdadero y justo. Es decir, si una persona dentro de la raza piensa diferente, es excluida. Entonces la persona que se excluye, obviamente que buscará la forma de reintegrarse a su etnia, considerará que lo que pensó es equívoco. Entonces vuelve a retomar lo que considera los líderes de esas etnias como verdad única. La emancipación intelectual genera como tal desarrolla, mejor expresado, una gran aptitud frente a lo que tiene que ver con las destrezas comunicativas. ¿Por qué? Porque el estudiante se obliga a describir lo que está pensando. Al describir, pues obviamente va a entender los fenómenos que acarrean los conocimientos que ha obtenido. Es decir, vamos a cambiar una actitud natural de aprendizaje a una actitud mucho más filosófica, donde los estudiantes analizarán, entenderán y lo mismo debatirán y compartirán sus conocimientos para aproximarse a las verdades puras o netas. La descripción como tal es el elemento por el cual se puede establecer que los fenómenos son reales, o si no son reales se pueden justificar y se pueden aproximar a la verificación de hipótesis. Para concluir, quiero considerar que en Colombia la emancipación intelectual al momento no se ha dado por la situación que los contextos educativos ya están formalmente establecidos. La maquinaria educativa ha considerado que el currículo que manejan los colegios ya está muy bien fundamentado, pero no ha considerado que el estudiante es el actor principal del aprendizaje y que el maestro no es quien posee todo el conocimiento, sino tan solo una herramienta para conducir a los estudiantes hacia adquirir y entender el conocimiento. Más que adquirirlo es entenderlo, y entenderlo es poder describir o hablar detalladamente de lo que ha aprendido.